Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico y debo decir feliz año nuevo, porque estamos en el domingo primero del Adviento, y empezamos con esto un nuevo año litúrgico, un ciclo litúrgico de tipo C, es decir, en donde tendremos como evangelio dominante el Evangelio de San Lucas. Este sillón bíblico empezó en un ciclo C, pero no todavía en el Adviento, así que estos domingos, digamos, no los hemos trabajado en el sillón bíblico nunca. Empezó en tiempo ordinario. Bien, me gustaría comenzar hablando un poquito de esto del Adviento. Igual lo pueden encontrar en los años anteriores, porque lógico, cada vez que empieza el año litúrgico explico un poquitito esto, lo pueden encontrar. Pero me gustaría resumir un poco qué es esto del Adviento. Desde luego que el año litúrgico no nació de un día para el otro, ni tampoco es algo que hayan dispuesto los apóstoles en la iglesia inicial y hayan dicho, bueno, hay que celebrar así. No, el año litúrgico, como todo en la iglesia, fue naciendo de a poquito, a lo largo de varios siglos, ¿sí? Entonces, en los primeros siglos cristianos, lo único que se celebraba era la muerte y resurrección del Señor, la Pascua. La Pascua era no solo el acontecimiento central, sino también el inicio de la idea de celebrar. Algunos liturgos dicen que, algunos especialistas en liturgia dicen que el año litúrgico empezaba propiamente con la resurrección del Señor, ¿no? Si es que había una noción de año litúrgico. Esto estoy hablando de los primeros siglos. Con el tiempo va surgiendo en relación a esa fiesta, a esa solemnidad de la resurrección del Señor, va surgiendo un tiempo de preparación penitencial más fuerte para recibir esa resurrección del Señor. A eso que poco a poco va tomando una duración de 40 días, es lo que nosotros llamamos la Cuaresma. Pero además, hacia el siglo IV más o menos, surge el deseo de celebrar el nacimiento histórico del Señor. Claro, como nunca se había celebrado, no se conservó en qué fecha nació el Señor. Y no lo sabemos. Si van a los evangelios, no hay ningún dato acerca del nacimiento histórico. Dato, que se puede conjeturar que a lo mejor que si era primavera, pero porque los pastores dormían al raso, puede ser. Pero tengan presente que toda la narración de San Lucas no es una filmación del nacimiento del Señor, así que también tiene mucho de bucólico eso de dormir los pastores al raso y los ángeles que aparecen. No se puede sacar de ahí una fecha histórica del nacimiento del Señor. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Bueno, en realidad hicieron lo que seguimos haciendo, evangelizaron una fecha pagana, retomaron la fecha del nacimiento del Sol Invicto, una fecha romana, pagana, y celebraron en ella el nacimiento histórico del Señor. Y allí viene nuestro 25 de diciembre. Como en Oriente esa misma fecha era el 6 de enero, esa celebración era el 6 de enero, pues en Oriente primó el 6 de enero como fecha para evangelizar con esta venida histórica del Señor. Muy pronto, a esta fecha, un poco en analogía con la Cuaresma, a esta fecha se le va adosando un tiempo de preparación. Aparentemente fue en España que nace este tiempo de preparación de duración que todavía no es fija, en principio eran 20 días, un tiempo de preparación que, como va a insistir en la venida del Señor, va a tomar el nombre de Adviento o advenimiento, venida.
Muy bien, este tiempo no tiene todavía la duración que nosotros le damos, sino que, por un lado, es un tiempo que tiene un doble carácter, está acentuado el tema de la esperanza, precisamente por esto de la venida, pero también está acentuado el carácter penitencial, porque como nace en analogía a la Cuaresma, entonces también es un tiempo penitencial. Fíjense que de hecho conservamos el color morado, aunque hoy ya no hacemos insistencia en el carácter penitencial, pero tiene su rasgo que viene de origen, digamos, su rasgo de su pequeña connotación penitencial. La duración no es, al principio no es algo fijo. Algunos, sobre todo estas cuestiones litúrgicas, se celebran en los monasterios. Entonces algunos monasterios celebran 20 días, otros celebran 6 semanas. ¿Sí? 6 semanas. Fíjense, yo el otro día estuve en una celebración de rito mozárabe en la Catedral de Toledo, y claro, me sorprendió porque no sabía este dato de que en el calendario mozárabe siguen siendo 6 semanas el Adviento, ¿no? Entonces veo que aparece el sacerdote vestido de morado, digo, pero si no es Adviento. Y entonces él enseguida explicó, bueno, seguramente se han sorprendido de verme de morado, pero el calendario mozárabe conserva un Adviento de 6 semanas. ¿Ven? Bueno, finalmente en el siglo VII, esta práctica litúrgica, que es variable entre España y la Galia, y distintas duraciones y distintos caracteres, más penitencial, más vinculado a la esperanza, todo esto es retomado por la liturgia romana, y a inicios del siglo VII, cuando sistematiza esa liturgia el Papa San Gregorio Magno, ya adopta el Adviento como parte del año litúrgico y le da esta duración que tiene ahora, es decir, de 4 semanas. Ya a partir del siglo VII se puede decir que el Adviento son 4 semanas. Aunque según las épocas va teniendo un carácter más penitencial o un carácter más vinculado a la celebración de la esperanza, como lo tenemos hoy nosotros, que le damos una impronta distinta que a la Cuaresma. Bien, ¿qué celebramos en Adviento? Bueno, la esperanza es algo muy profundo en la fe cristiana. Carta a los Hebreos lo define muy bien, ¿no? La fe es la garantía, es el asiento, el soporte de lo que se espera, la garantía de lo que no se ve. La esperanza es eso que no se ve, pero que está ya de alguna manera anticipado en la fe. Aquello que creemos es aquello que esperamos que se realice en plenitud. Podemos formular la esperanza cristiana con esa bellísima expresión Dios todo en todos, que es ya lo que está en el propio nombre de Dios cuando se lo revela a Moisés, ¿no? Yo voy a ir mostrando lo que soy, voy a ir estando, el Emanuel, ¿no? Estar con vosotros. Yo estoy con vosotros, pero ese yo estoy no es un estar como yo ahora que estoy con ustedes y me ven, sino que es un estar que va leudando la masa, que va fecundando para que vaya naciendo en plenitud. Entonces esa es la esperanza cristiana. Y eso tiene muchas caras para celebrarse. Lo podemos celebrar en el nacimiento histórico del Señor, que ocurrió hace 2000 años, y a través de esos 2000 años va fecundando la historia humana, pero lo podemos celebrar también como acontecimiento decisivo y final, totalizador del universo, lo que llamamos la segunda venida. Entonces, el Adviento tiene esa doble referencia. El Adviento es el tiempo de la esperanza, y entonces tiene esa doble referencia, la segunda venida y la venida histórica, la primera venida. Pero que van juntas todo el tiempo.
las primeras semanas del Adviento hacen mayor insistencia en la segunda venida. Y las últimas, y ya decisivamente desde el 17 de diciembre, hacen alusión a la primera venida. Y se va como diluyéndose la segunda venida en la primera. Pero si se fijan, por ejemplo, en la primera lectura de hoy, en el poema de Jeremías, la alusión ahí es a la venida histórica del Señor, ¿no? Ya llegan días en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá, y en aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo. Sea lo que sea que esté diciendo Jeremías en ese momento, él no está hablando de Jesús, está en el siglo VI a.C. y ya llegan días, no es dentro de 600 años, sino que es algo muy inmediato. Él está pensando en el surgimiento, en el nacimiento de un heredero real, pero nosotros no lo leemos por su situación histórica, lo leemos porque en concreto nos habla del nacimiento de Jesús como heredero de David. Entonces, ven que aunque la impronta del domingo primero de Adviento es netamente vinculada a la segunda venida, como lo podemos ver en la segunda lectura y en el Evangelio, pero también está presente la expectativa de la primera venida. Todavía no es un tema dominante. El tema dominante es la segunda venida del Señor, que está muy clara en el Evangelio. El Evangelio es de Lucas. ¿De qué capítulo? Del 21. El capítulo 21 es el discurso escatológico del Señor, del cual hemos leído un fragmento en Marcos hace 2 semanas, capítulo 13. Otro capítulo, pero es el mismo discurso, el discurso escatológico. Y eso nos muestra algo muy curioso del año litúrgico en conjunto. No es un año cíclico que va desde el nacimiento hasta la plenitud y vuelve a empezar. No es así. Porque fíjense, termina el año litúrgico con la evocación de la segunda venida. 2 semanas en donde prácticamente todas las lecturas, no me refiero solo al domingo, sino a los días de semana, todas las lecturas hablan de la segunda venida. Empieza el año litúrgico y seguimos hablando de la segunda venida. O sea que ven que no es un círculo. Es otra cosa. Es la idea de un tiempo que está preñado de sentido. Y entonces vamos asomándonos desde una doble perspectiva, desde la expectativa y desde el cumplimiento. La doble expectativa con la que entramos a la cuestión de la presencia de Dios en nuestro tiempo. A mí una de las cosas que más me gustan de la liturgia cristiana es que nos educa en amar el tiempo. El ser humano tiene tendencia a querer evadirse del tiempo, incluso en cierto sentido a despreciar nuestro carácter temporal. Cuando queremos decir que las cosas son caducas, que no tienen mucho sentido, decimos a vivir que son 2 días. Bueno, si son 2 días es más que nada, ¿no? Incluso siendo poco el tiempo de nuestra vida, incluso siendo poco, porque uno siempre desea más, ¿no? Ese tiempo es un tiempo lleno de significado, es un tiempo, es la oportunidad de ser, es el estar preñado de ser. Entonces, el tiempo tenemos que aprender a apreciarlo, porque es algo que nos cuesta. Fíjense las espiritualidades, digamos, de fuga del mundo, ¿no? Siempre quieren quitar, lo primero que nos quieren quitar es el tiempo, ¿no? El ser humano parece que sería muy feliz si no tuviera el tiempo, y en realidad el tiempo es nuestra oportunidad, ¿no? Gracias a que vivimos en el tiempo vamos descubriendo, nuestra mente se va abriendo, nuestra sensibilidad se va formando. Es como cuando uno piensa, ¿no?, en la música. ¿Qué es la música? Es precisamente belleza en el tiempo. Es algo que no puede existir sin el tiempo, ¿no? El tiempo es la matriz del hombre. Claro, el tiempo
es problemático porque quisiéramos tenerlo todo a la misma vez, al mismo tiempo precisamente. Quisiéramos tener todo a la misma vez y sin embargo el ser humano no está pensado por Dios como algo que puede tenerse a la misma vez, sino que vamos recibiendo el sentido de a poco y lo vamos incorporando y lo vamos haciendo nuestro y vamos creciendo con él. Lamentablemente en la modernidad hemos pensado la vida del hombre como un camino hacia la caducidad, ¿no? hacia morirse, ¿no? Entonces el ser humano es un hombre que está tendiendo hacia la muerte. Y bueno, la liturgia nos quiere educar en ese valor del tiempo, en el hecho de que estar en el tiempo no es estar fuera de Dios, sino estar apoyados en una fe que manifiesta algo más profundo, algo que está en lo que tenemos que penetrar, claro, porque no está visible. Ese Dios todo en todos no está visible, pero está en advenimiento. Entonces en cada momento del tiempo yo puedo cortar, entrar, penetrar y ver allí cómo está preñado del ser de Dios, del Emanuel, de estoy con vosotros. Yo creo que esa es la impronta tan curiosa que tiene este fin e inicio del tiempo litúrgico, ¿no? Del año litúrgico. El hecho de que en realidad se juntan los dos y dicen lo mismo. Porque el domingo 33 de la liturgia dice lo mismo que el domingo primero del Adviento. Y prácticamente, y leemos del mismo contexto. Dos evangelios distintos, porque claro, estábamos en ese momento en el ciclo B, leíamos Marcos, y ahora leemos Lucas. Va a pasar lo mismo en el domingo 33 del tiempo ordinario de este año, leeremos Lucas y después empezaremos con Mateo, pero en el mismo significado, en el mismo valor y en el mismo momento de la predicación del Señor, para mostrarnos que ese tiempo no es despreciable, no es para, se acabó un ciclo, lo tiramos. No, en realidad lo que hacemos es profundizar, estar adentro de lo mismo, y en eso mismo va a ocurrir la manifestación del Señor. Y ahora vamos un minutito al discurso en sí de San Lucas. Además de ser muy parecido al de San Mateo, al de San Marcos, lo notamos sí un poquito más, podríamos decir, ordenado. Claro, San Lucas escribe bastante después, ya ha ocurrido la caída del templo de Jerusalén, y por lo tanto ya nos puede hablar de la segunda venida del Señor, de esa venida del Hijo del Hombre, en términos distintos a lo perentorio que esperaba un espíritu profético como el de Jesús, a lo que esperaba y que se materializó en la caída del templo de Jerusalén. Esto es muy lindo para meditar cómo conoce el profeta, ¿no? Nosotros nos imaginamos que el profeta ve el futuro como una cosa así clara, como si yo contara un choque que hubo en la esquina, ¿no? Lo vi y lo cuento. Pero eso no es una visión profética. Cuando vemos los profetas, y Jesús, entre otras cosas, fue profeta, y su discurso escatológico es un discurso profético, los profetas no ven el futuro como si vieran la tele. Nadie puede ver así el futuro, por dos razones. Primero, porque el futuro todavía no existe, y en segundo lugar, porque en el lenguaje del hombre todo aquello que vemos tiene que ver con lo que tenemos interiormente como concepto. Si ustedes cierran los ojos y les ponen delante una forma totalmente desconocida, van palpando, ¿sí? y no conocen nada hasta que un concepto interior les ilumina aquello que están tocando. Ah, es el sillón. Vale, entonces ya sé lo que es. Y ahora lo voy tocando y le voy dando forma en mi interior. A eso que estoy tocando. Pero el tacto no es lo que me revela. En realidad el tacto, hasta que
mi espíritu no le diga esto es el sillón, el tacto no sabe lo que esto es. Bueno, el profeta un poco ve así, ¿no? Es decir, ve una confusa imagen que comprende, es más parecido a una imagen de la película Matrix que a una imagen de la televisión, ¿no? Comprende un fluir de imágenes. Entonces cuando Jesús hace su discurso escatológico como profeta, que ustedes me dirán, bueno, pero él es Dios, él el futuro lo ve, no. Él como hombre que es no puede ver el futuro en el lenguaje de Dios, porque Dios no lo ve en el lenguaje humano. Para Dios el futuro no es futuro, es un punto, es pura concentración de ser. Entonces no hay un futuro para Dios, Dios no ve el futuro, porque no hay futuro. Jesús como hombre profeta ve en Dios, por supuesto, pero como hombre profeta, cuando habla de esa venida del Hijo del Hombre, las imágenes son fluidas, tienen que ver con cosas que van a ocurrir muy inmediatamente, la caída del Templo de Jerusalén, las persecuciones de su iglesia y también la plenitud de la venida del Hijo del Hombre. Todo eso está en el discurso de Jesús. Y está, ya les digo, como en Matrix, ¿no? Es decir, es un fluir de imágenes que no pueden discernirse del todo unas de otras. Es muy auténtica como palabra profética. Y es muy interesante ver que San Marcos, que escribe antes de la caída de Jerusalén, todavía lo ve confuso. Lo recibe en la tradición oral como predicación del Señor y aún él no lo puede discernir. Pero ya vamos unos años más adelante y San Lucas, si leemos el capítulo 21 entero, veremos que distingue con bastante cuidado lo que corresponde a la Jerusalén sitiada por los ejércitos, y eso todavía no es el fin, y veréis al Hijo del Hombre, que es lo que leemos hoy, ¿no? Veréis al Hijo del Hombre, pero ven, ya distingue dos planos temporales. Por supuesto no puede distinguir otros. Por eso cuidado, cuando leemos palabras escatológicas, no son filmaciones, ni son imágenes televisivas. Esto de el profeta futurólogo que ve con claridad lo que va a pasar y lo cuenta en un escrito es un fenómeno moderno. Precisamente cuando se va perdiendo el sentido de lo que es la imagen profética, la inspiración profética como tal, ¿no? Esos visionarios que tenemos en la tradición moderna, y que no tiene nada que ver con esta palabra profética en donde los planos temporales aparecen mezclados. Cuando Jeremías dice, ya llegan días en que cumpliré, y lo dice en nombre del Señor, él ve un plano temporal que está ligado a la sucesión de este rey, del que en este momento está gobernando. Él ve eso, y sobre eso moldea su palabra profética, que tiene la suficiente densidad como para que siglos después pueda aún adquirir un sentido más pleno. Se llama además así, sentido más pleno. Un sentido más pleno. ¿Ven? Y nosotros lo podemos leer legítimamente como vinculado a la venida del Señor. Esto pasa con toda la profecía antigua. En ese sentido es que decimos que el Antiguo Testamento profetiza a Cristo, pero ninguno vio una imagen televisiva del nacimiento del Señor. Ustedes pueden retomar del video de hace 2 semanas la cuestión de escatológico y apocalíptico, que vale para lo que expliqué en Marcos 13 y vale también para San Lucas 21, evidentemente. Se trata del mismo discurso del Señor. Bueno, muy bien, y con esto cerramos nuestro sillón bíblico de hoy y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.